Pinta a Ficción, el podcast. Y en esta segunda parte sobre el Área 51, exploramos la ciencia ficción en torno a esta base militar tan controvertida y negada durante tanto tiempo. OVNIs en Roswell y en todas partes, la herencia de mitos y elucubraciones sobre Dreamland han ido siendo desclasificados, pero los conspiranoicos siguen afirmando que allí hay gato encerrado. Quizá, y solo quizá, podamos hacer bueno el dicho de «Cuando el río suena, agua lleva». Pinta a Ficción es el podcast en español que recorre la ciencia ficción de 0 a 1000. Bienvenidos al espacio de sonido, trepicosito, guías de lo desconocido, enredando en las redes del cosmos y el tiempo, entre historias y datos, un lazo eterno, cada capítulo abre un portal. En Pinta Ficción la aventura es total. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches desde el Área 51. Pero desde el Área 51 ahora ya no, desde las verdades, entre comillas, y nos vamos ya a la ciencia ficción. Empezaremos con Taken. Para los viejos como nosotros, Taken de 2002, también conocida como Steven Spielberg presenta Taken. Sí. Es una épica historia de ciencia ficción centrada en el tema de los encuentros extraterrestres y el impacto que estos tienen sobre varias generaciones de familias estadounidenses. Y vamos a hablar un poco y hacer un resumen de esta serie. Me fastidia que, bueno, esto es como una miniserie, entonces yo me acuerdo cuando la vi por primera vez, que ahí aparecía Dakota Fanning, que es una niña rubita, en ese momento era muy pequeña, y yo pensaba que iba a haber más temporadas, y no. Solo fue una miniserie. Es que esto daba para mucho más. Sí, eso fue una tradición en toda regla. Bueno, la trama arranca en 1947. ¿Cómo no? Con el accidente de Roswell, Nuevo México. En el capítulo anterior hablamos bastante de este. De este incidente, ¿no? Este evento inicial se convierte en el detonante de una serie de abducciones y experimentos que afectan a múltiples personajes durante varias décadas. Aclaramos que si en el capítulo anterior, número 51, hablábamos desde la parte de lo que sería pues las realidades de ese Área 51 en los experimentos y los avances tecnológicos y demás, todas las conspiraciones también que hubo en el gobierno y tal, hoy vamos a centrarnos en series, películas y libros. Y Taken es un claro ejemplo de cómo el Área 51 pues ha influido en todo ese imaginario y, bueno, historias de ficción o no tanta ficción de lo que ha podido pasar en ese Área 51, y el accidente de Roswell, como ya dijimos en el primer episodio, marcó un antes y un después, y sigue la historia, esta miniserie de 3 familias que están enlazadas y que sus vidas se conectan de forma más directa o indirecta con fenómenos alienígenas. Hablaríamos de los Case, que es una familia que tiene una serie de abducciones y, bueno, pues estas abducciones se remontan al momento en el que tiene lugar el accidente de Roswell, porque hay que decir que la serie está ambientada en lo que sería la época actual para lo que era la serie, que era el 2002, pero evidentemente hace pues una serie de flashbacks o cuenta la historia de pues cómo ha ido evolucionando esto. Después tenemos a los Crawford, que están vinculados al ejército. Aparece en este caso un militar, supermilitar, creo que es un general, ¿no? Y bueno, pues ahí están el ejército y los servicios de inteligencia, que están obsesionados, por una parte, por descubrir lo que ha ocurrido y también controlar la verdad, porque siempre han sido muy de controlar, y lo veremos también en otra serie, que al ejército de Estados Unidos les preocupaba básicamente que la población entrase en histeria con este tipo de cosas y se les pudiese ir la cosa de las manos. Pero a la vez querían saber exactamente qué había ocurrido. Y en Taken, pues este super general va a la vez investigando y tapando la verdad, ¿no? Y luego los Clark, que es otra rama familiar que también ha tenido encuentros cercanos y que parece ser que tiene algún tipo de herencia genética que despierta una serie de poderes extraordinarios. Esto nos lo vas a contar tú. Bueno, sí. A lo largo de la serie, los personajes experimentan abducciones, hipnosis, flashbacks que revelan cómo realmente los extraterrestres actúan y qué tienen detrás, cuál es su objetivo. Y el gobierno estadounidense intentando tener pues en secreto todo a partir del sector militar. El rol de Ali Case
Que es Dakota Fanning. que Dakota, muy joven. por Muy supuesto, jovencita, muy niña. fruto de la unión de una herencia humana entre los alienígenas y la raza humana, que es clave para entender el propósito final de por qué vienen a ese planeta. Sí. En teoría, ellos durante los capítulos van descubriendo otros híbridos, por Ujú. decirlo de alguna forma, humanos alien que no han salido bien. Vaya. Y de esa forma pues encuentran cráneos de niños extraños con ojos muy grandes. Sí, ahí Y- se puede ver pues todo un bestiario, diría yo, de todo lo que se han intentado hacer para cruzar a las dos especies y, en este caso, poder obtener un híbrido, ¿no? Sí. Y en Taken del 2002 descubren que hay una nave espacial que los militares quieren aprender a conducir, Ujú. manejarla, pero se dan cuenta que no tienen controles como los habituales, que realmente la mente de los copilotos son los Sí. que lo hacen, utilizan humanos muy inteligentes y avanzados para intentar hacerlo, pero no soportan más de 5 o 10 minutos dentro de la nave Sí, porque hay un campo de eléctrico Algún que, tipo de energía, no sí, sabemos que muy bien. no toleran. Pero esa chica, la Dakota Fanning de esta época, jovencísima, Alikis. es capaz de controlarlo y mantenerlo. Ujú. Y de esa forma ella intenta proteger a su familia. Claro. Aunque os hayamos destripado esta cuestión, no pasa nada porque la miniserie es digna de ver, aunque te sepas la trama. Yo, de hecho, cuando estábamos documentando para poder hacer estos capítulos, he reencontrado algunas series que vi, como por ejemplo esta, y que posiblemente me volveré a ver, porque rever algo bueno siempre es como releer un buen libro, que Sí. le puedes sacar más matices, le puedes sacar una segunda capa de información, y en esta serie, pues... Es que Steven se Spielberg puede lo ver. hace muy bien porque son solo 10 episodios Ujú. y abarca varias generaciones de varias familias Sí. que lo resumen y tiene unos efectos especiales muy buenos, inclusive para hoy, para la época actual. Y el final no lo decimos. no. El final, en este caso, he conseguido que Cher se empiece a controlar. Ya os lo decimos en el club de lectura que presentamos en el capítulo anterior. Os recordamos que tenemos ahí dos tareas, una para enero y otra para febrero, ya pensadas. Lo tenéis en la página web pintaficción.es. Pero es verdad que, bueno, pues aquí hay un thriller conspirativo, hay una ciencia ficción muy buena, porque sacamos perfectamente todo lo que se ha podido decir o pensar del Área 51 debido a ese secretismo y a que parece ser que todos esos restos del incidente de Roswell fueron a parar al Área 51, y esa tecnología inversa pues ha permitido o está permitiendo a los humanos pues por ejemplo, empezar a manejar esa aeronave. Claro, pero viéndolo retrospectivamente, es el trasfondo de la serie Taken es muy oscuro, porque los aliens vienen... Muy conspiranoico. No, oscuro Vale. de que vienen realmente a reproducirse con nosotros. Bueno. a tener relaciones íntimas, por Bueno. decirlo de alguna forma, para poder procrearse. Sí. Y es una de las teorías que sospechaban en los años 70 de que si venían por dos motivos. Uno, o a quitarnos los recursos naturales del Sí. planeta, o porque su especie se extinguía y necesitaban Pues algún prolongarla tipo. Sí, con de nosotros. alguna manera, Sí. correcto. Bueno, Taken, súper recomendada, serie de Steven Spielberg de 2002. Hay que verla, sí o sí. Y ahora pero sigue, la verdad está allá afuera. la verdad está ahí fuera. Todos hemos pensado, seguro que cuando habéis oído hablar del Área 51 os ha venido a la cabeza Fox Mulder y Dana Scully, los protagonistas de Expediente X, y aunque dentro de lo que es la serie, yo me acuerdo cuando la veía que me encantaba, había una trama pues muy buena de un montón de expedientes que eran de todo tipo de ciencia ficción. Hay 2 episodios, en concreto los episodios 4 y 5 de la 6ª temporada, que pues hay 2 partes que se llaman El mundo de los sueños, que se llama Dreamland, y es como hemos dicho que... Una de las formas que se le decía al Área 51 Eso. en código. Además, estos episodios que me los he vuelto a ver porque esto dije, "Buah, voy a tirar de nostalgia y me voy a ver pues esto que en su época, cuando lo emitían en la televisión, me encantaba tanto". Me gusta porque en lugar de ser tan serios o tan Expediente X, estos tienen un cambio de tono y son como muy divertidos porque
son muy humorísticos, hay una mezcla de los personajes y esto le da pues un tono muy, muy jocoso. Y luego además, dentro de lo que hemos dicho, que Dreamland es uno de los nombres con los que se conoce el Área 51, pues ese término también ha sido utilizado en otros contextos pues para referirse a lugares misteriosos o de ensueño, pero sobre todo es que en estos episodios de Expediente X pues ocurren unos fenómenos extraños que en este caso tienen que ver con el intercambio de cuerpos entre Fox Mulder y Morris Fletcher, que es un supermandatario espía. Un hombre negro. Porque no es militar, es un hombre de negro. Es Pero un hombre... a mí de este episodio, Sí. lo que más me gustó fue que a mí me gustan las paradojas temporales, Sí. me encantan. Y este episodio va fundamentalmente, aunque no lo muestran desde el inicio, va de eso, de que es una paradoja temporal. Claro, hay, por lo visto, lo que ocurre en un momento determinado cuando están probando, bueno, cuando es... Mulder y Scully van hacia el Área 51 porque tienen un informante, Un chivato. un chivatite que trabaja dentro del área y que por lo visto les va a contar de todo, pero los interceptan. Y justo en ese momento, pues pasa una aeronave por encima. Que es como un triángulo. Correcto, muy alien, porque ya sabéis que los ovnis pueden ser o partículas que flotan por ahí, o pueden ser cilindros o triángulos. Cilindros, triángulos o platillos, ¿vale? Sí. Entonces, en este caso, es un triángulo. Y se acerca y los ilumina a los dos en cuestión, al hombre de negro y a la gente Mulder. Y en ese momento no se sabe cómo, pero bueno, les intercambia la conciencia. Explican un poco que hay un cambio cuántico. Uh-huh. Porque hablan de cómo, bueno, la ciencia que hay detrás, para que nos entendamos, sería que estas aeronaves, que no está claro si son de fabricación humana o es algún tipo de ovni capturado, pues funcionan a través de motores de taquiones para realizar lo que se llama un motor de plegamiento, que ya lo hemos dicho alguna vez, que es un warp, y que lo que hace en este caso es que crea una distorsión espacio-temporal que intercambia las conciencias de estos dos personajes, de Mulder y del hombre de negro, ¿no? Morris Fletcher. Eso es. Entonces es muy divertido porque pero no son nadie los les hace únicos. caso. No son los únicos. No. Hay muchos intercambios durante los dos capítulos. Incluso mezclas. Sí, que intercambian o con una roca. Un lagarto con una cabeza que se ha fusionado con una roca. Sí, un soldado que intercambia el cuerpo con una señora anciana china. No, China, no, India, ¿no? O India, sí. India, sí. Y también tienen algunos, por ejemplo, que él visita una de estas de gasolina. Sí. Y el dueño habla con él y después parece fusionado con el suelo. Sí, es que... Y luego lo curioso es que las cosas, algunas de esas cosas se van revirtiendo, van yendo hacia atrás y entonces es cuando ellos detectan que eso puede ser reversible. Pero la parte que me encanta a mí es de que Fletcher, estando con el aspecto de Mulder, intenta ligar con Scully. Sí. Y la otra dice, pero ¿qué está haciendo? Y coge y le da alguna palmada en las nalgas. Ya. Y ella se asombra y ella empieza a sospechar de que no era él porque en algún momento le dice yo no hubiese hecho esto jamás, que es delatar a su informante. Sí, no, y eso es una de las pistas que Scully ve y se da cuenta al final o se cree porque Mulder en el cuerpo de Morris le dice que es él, pero ella no le cree. Y eso es, la verdad es que resulta muy divertido. Aparte, la mujer de este tal Morris se enfada con Fox Mulder, que está en el cuerpo de su marido, porque cuando duerme, pero no hace caso. No, porque cuando duerme pronuncia y dice varias veces Scully. ¿Quién es esa Scully? Y ella va a visitarlo después y la primera vez se cabrea porque piensa que es la amante de su marido y la segunda vez le dice, es el colmo, otra vez tú por aquí, no tienes cara, eres... Bueno, solo una última cuestión, que es que por donde circulan en este caso Mulder y Scully cuando se dirigen al Área 51 es lo que se dio a llamar la Highway 375 o carretera extraterrestre, y en el segundo episodio aparece un pequeño bar que está allí y que sigue funcionando por lo que yo sé, que se llama Little Alien, que sería traducido más o menos como pequeña posada alien, ¿no? Y en el cartel pone
los terrícolas son bienvenidos. Entonces está muy chulo porque entran ahí y todo este temática así alien, y debe ser un centro de los que utiliza mucha gente cuando quiere ir hacia el Área 51, ¿no? Y es el típico bar de carretera tematizado que todo el mundo visita. Yo creo que siguen viviendo de eso, porque de hecho la carretera 375 se llamaba, era la carretera 375, y pues después de todo el tema de lo que sería pues la atracción que tiene hacia los visitantes turistas el Área 51, la llamaron la carretera extraterrestre. Muy buenos estos dos capítulos, dignos de ver y de recordar los viejos tiempos del fumador y de todos los expedientes X que Mulder y Scully nos trajeron allá por los años 90. Y también nombrar que hubo un cameo Sí. en Los Simpson además la misma imagen que tenían ellos cuando se presentaban con sus placas de FBI, lo hacen en Los Simpson, sí. Los dos, Mulder y Scully, investigando Sí. un supuesto alien. Y es gracioso porque si se fijan, por ejemplo, en la foto de él está tumbado en pose sexy y ella muy seria. Además, investigan de que quién es el alien y el alien resulta ser el señor Burns. Bueno, es que eso estaba clarísimo, que el señor Burns era un alien. Bueno, vamos a ver la siguiente serie que no habla exactamente todo del Área 51, pero sí que habla de un proyecto que se llama Proyecto Libro Azul o Blue Book, y que me gusta porque de hecho la estoy viendo ahora a raíz de documentarnos y me está encantando. Es un proyecto que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llevó, o sea, esto está basado en hechos reales, y llevaron a cabo la Fuerza Aérea, como digo, una serie de investigaciones sobre los avistamientos ovnis o otros fenómenos inexplicables durante la década de los 50 y de los 60, y me gusta porque es muy de intriga, muy de elementos así de ciencia ficción, y como digo, están pues inspirados en casos reales que investigó un astrofísico y ufólogo que era J. Allen Hynek, y que trabajaba conjuntamente, o así aparece en la serie, eso ya no sé si exactamente era así en la realidad, con un capitán de las Fuerzas Armadas, y ese tándem es el que iba pues desmitificando por una parte lo que serían expedientes ovni, ¿no? O casos que son difíciles de explicar, y entonces, mientras que el militar, su labor era tapar, como decimos, todo este tipo de cosas, la labor de este científico, que como digo es astrofísico y era un señor bastante reputado, era con sus conocimientos científicos refutar cualquier tipo de prueba o llegar y ahondar hasta... Bueno, voy por el capítulo 7 de la primera temporada y de momento ya empieza a ver cosas que él no puede explicar. A ver, a fecha de 2025 que estamos, es cierto de que el gobierno de Estados Unidos ha reconocido de que existen los objetos voladores no identificados. Sí, otra cosa es que sean un montón de expedientes Eso es. audiovisuales, Sí, para de avistamientos, de grabaciones, de cosas que no son capaces de explicar, que no entienden y dicen son ovnis, pero no son extraterrestres. Es que ovni no significa que sea extraterrestre, puede ser de otro país o incluso del suyo propio, porque como digo, o como ya hemos dicho, entre las propias administraciones de los Estados Unidos hay cosas que no se cuentan. Entonces, volviendo al proyecto Blue Book, como digo, el doctor J. Allen Hynek, que está protagonizado por Aidan Gillen, también conocido por ser Meñique en Juego de Tronos, hace un papelón en este caso. Luego está el capitán Michael McQueen, después está Mimi Hynek, que es la mujer del doctor, y que ahí hay una trama con una espía que se hace amiga suya para investigarla y demás, y está muy muy bien. Y luego hay dos generales, que es el general James Harding y el general Hugh Valentine, que son los dos que, por así decirlo, hacen esa labor de intentar tapar todos estos casos, y que les dicen pues lo que tienen que hacer y lo que no para que todo esto no se sepa. Me gusta que son
bueno, o sea, al final son casos inspirados en hechos reales. Este proyecto Libro Azul existió. Y bueno, y algunos casos que se incluyen en estos expedientes son pues, el incidente de Roswell, la batalla de Los Ángeles y algunos otros que son clave en lo que sería el tema de avistamientos. Luego el tema de la conspiración y la Guerra Fría, aquí está súper presente porque precisamente son los años 50, que es donde más fría era la guerra en este caso. Los conflictos que hay entre los personajes y luego pues que tiene un toque similar a los expedientes X, pero claro, llevado a lo que sería los años 50 y 60, en esa época de la Guerra Fría, y ese ambiente de paranoia y misterio que había y que los norteamericanos sufrían día tras día, porque de hecho la señora de este doctor va un día a una ferretería y se compra un refugio nuclear, para que nos entendamos. O sea, la paranoia estaba extendidísima entre la población. Decir que, bueno, este proyecto se llevó a cabo realmente entre los años 52 y 69 del siglo XX y que lo que estudiaban eran esos ovnis y bueno, y determinar si esos ovnis representaban realmente una amenaza para la seguridad nacional y si no, acallar todo tipo de rumores y tranquilizar a la población pues para que esos avistamientos no generasen una histeria colectiva. Claro, el problema de esto es que ellos no planteaban la pregunta si existían o no existían. Uh-huh. Ellos partían de la premisa de que sí existían. De que sí existían. Y los clasificaban como si realmente eran avistamientos naturales, fenómenos naturales, Sí. eran errores de identificación o, lo peor, que eran satélites que en ese momento estaban lanzando y fraudes, Ya. que en ese momento había muchos fraudes. Claro, en 1969 el proyecto del Libro Azul fue cancelado oficialmente, Sí. porque ellos a nivel oficial lo clasificaban como poco probable, muy probable y no explicable. Sí, pero bueno, hay que decir que este proyecto se recopilaron unos 12.000 informes de avistamientos ovni y que alrededor del 6%, que es mucho desde mi punto de vista, permanecieron sin explicación al final del proyecto, porque hay que decir que este señor era súper pito. Entonces, con la ciencia era capaz de refutar pues muchas de las cuestiones que, digámoslo así, un ciudadano del medio oeste que no se entera de nada y no tiene ningún conocimiento científico, le podía parecer que eso era pues la bomba. Y sin embargo era, pues por ejemplo, la caída de un meteorito o otras cosas. Pero había un 6%, hubo un 6% de esos 12.000, insisto, que que quedaron sin explicar. A esta altura del capítulo, la pregunta sería, ¿ustedes o tú crees que nos han visitado, sí o no? Yo creo que, mira, lo que me dice la razón es que dentro de los 100.000 millones de billones de estrellas que hay en el universo, seguro que hay o ha habido o incluso hay actualmente otros entes conscientes y con la suficiente desarrollo tecnológico como para volar fuera de su espacio, o sea, de lo que sería su planeta y demás. Uh-huh. Otra cosa, y eso sí que lo pongo en duda, es la dificultad, y ya lo hemos visto, a no ser que tengan una serie de tecnologías que para nosotros son ciencia ficción, valga la redundancia, que les permitan viajar hasta aquí de una forma más o menos real, en un tiempo vital. Es que, claro, estamos hablando de que llegar de una estrella a otra a una velocidad cercana a la de la luz, y eso sería ya mucho, son 4 años. Bien, Alpha Centauri. Pero es que no, si hablamos de esto, no tenemos por qué estar hablando de Alpha Centauri. Tendríamos que estar hablando, por ejemplo, de otras galaxias. Y eso significa ya la inmensidad del universo. Entonces, por una parte, entiendo que sí que tiene que haber pues otras civilizaciones en el universo, porque la vida es así. Y yo creo que se abre paso allí donde la dejan. Y hay muchos lugares donde se puede abrir paso, porque estamos descubriendo un montón de exoplanetas y en algunos de ellos seguramente va a haber vida, no sé si inteligente o no, pero sí que es verdad que llegar hasta aquí y con qué propósito, pues no sé, lo pongo más en duda. Esa es mi explicación. Claro, y mi hijo me preguntaba que si existían. Yo le dije, sí, hijo mío, te repito una frase que leí hace mucho tiempo que decía, sí, también hay vida, sí, existen en otros planetas Sí. seres como nosotros, pensantes, pero ellos están igual de solos que nosotros. Sí. Porque estamos tan lejos que no podemos estar en contacto. Y el principal problema que yo creo que tenemos con otras especies es que son demasiado limpios.
porque nosotros hemos viajado alrededor de Hemos nuestro llenado órbita todo de basura. y hemos llenado todo de toneladas y toneladas de basura y ellos no han dejado nada. O sea, No que- sé. Bueno, por terminar con el tema del proyecto Blue Book, este doctor, que como digo son hechos reales y él escribió varios libros, pues tiene un libro del 72 que es La experiencia OVNI, una investigación científica, porque él siempre se centraba en este tema de la ciencia. Luego tiene el informe OVNI de Hynek, que es del 77, y luego pues tiene otro del año 87 que va sobre lo que serían avistamientos OVNI y que es coescrito con otros autores. Pero sobre todo quedaros con que esto ocurrió de verdad y evidentemente la serie está ficcionado, pero es que esto ocurría y hemos visto un montón de casos que están sin explicar, incluso aquí en España, y cuando yo esto creo que tenemos, Cher, de verdad que programar un episodio solo OVNI porque da para muchísimo. Pero yo creo que el sueño de todos nosotros es lo que ocurre en la película de 1996, El Día de la Independencia, Independence Day, Vale, en donde en el área 51 sí. tenemos un ovni. Sí. Espera, que se me queda solo una y esta no la puedo dejar pasar. Hay otra serie, está simplemente a nombrarla, que se llama Roswell, precisamente, y que está basada en unos libros que se llaman los Roswell High y que se centra en la vida de unos adolescentes. No es el área 51, pero sí. ¿Por qué? Porque esto que ocurrió en Roswell, Nuevo México, pues algunos de estos restos y de los dos tipos, es que tanto mecánicos como biológicos, parece ser que, como decimos, fueron trasladados a ese área 51. Y eso ocurre en la serie Roswell, que no está mal, pero quizá no es tan buena como lo que estamos comentando. Igual que en Futurama, hacen un capítulo en donde viajan al pasado y Bender, que es el robot, cae en el área 51 y ellos lo rearman como si fuese un ovni. Madre mía. Y entonces ese fue el incidente de Roswell. Vale. Era Denver. Bueno, volvemos a Independence Day y empezamos con lo que serían películas que tampoco hay muchas, pero hay algunas muy buenas. Una de ellas, y que en la que aparece directamente el área 51, es Independence Day, película del 96 de Roland Emmerich y que está protagonizada por nuestros amigos El Príncipe de Bel-Air, que no me sale ahora cómo se llama, Will Smith, ¿vale? Y Jeff Goldblum, el tío más alto del mundo, que ya lo he dicho alguna vez. Y bueno, pues es una película de aventuras y de acción, pero que tiene esa parte de ciencia ficción porque la historia es que llega un mega platillo volante que luego sacan mini platillos volante y de los mini platillos volantes salen mini navecitas. O sea, esto es como una nave nodriza. Una nave nodriza. Y Jeff Goldblum es un informático, pero con muchos tintes de científico un poco loco. Luego está Will Smith, que es un piloto de aeronave. Sale también Randy Quaid, que es un tipo bastante borrachete, pero que pilota también aviones. Y luego sale, como no, el presidente de los Estados Unidos, ya sabes, banderita, ti, porque Bill Pullman hace un papelón también. Pero los dos son el extremo de las películas norteamericanas. Sí, porque el piloto de Russell Cage es un veterano de Vietnam y el presidente de Estados Unidos también se enfrenta a ellos. Y como buen presidente de Estados Unidos se enfrenta a ellos y les planta cara. Hombre, claro. Vamos a luchar por nuestra libertad y por el 4 de junio, nuestra fiesta de la independencia. Ese fue porque claro, era el día de la independencia porque fue el 4 de julio cuando se enfrentaron, cuando hicieron un ataque total contra la nave nodriza y él dijo, ¿por qué no luchamos solamente por el estilo de vida norteamericana? Luchamos por toda la raza humana. Por toda la raza humana, ya sabes. Pero hay una cosa que a mí me acuerdo cuando se estrenó esta película. Hacían los trailers, había un tráiler que emitían en televisión que si tú no te dabas cuenta, te la colaban como en la historia de la Guerra de los Mundos. O sea, tú lo veías en la tele y parecía que eso era verdad, porque estaban llegando a la Tierra, ¿no? Entonces, lo que me gusta en esta, y está conectadísimo, es que aparece el Área 51, hay un ataque, ¿no? Uh-huh. Y hay científicos. El Will Smith consigue, en este caso,
noquear después de derribar a un extraterrestre, consigue noquearlo y llevárselo a la base. Y ahí es donde se ve cómo los Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos, hay gente que no sabe exactamente que existe el Área 51. De hecho, Bill Pullman, que es el presidente de los Estados Unidos, dice, pero esto porque nadie me lo ha contado a mí. Y tienen ahí tecnología extraterrestre y tienen algún extraterrestre metido ahí en el formol, que digo yo, en los botecitos, y los están estudiando, como decías tú, con ingeniería inversa, pero no pueden activarlo. Y resulta que en el momento en el que llega la nave nodriza a la Tierra, se activa todo. ¿No? Y que ellos, claro, son como calamares gigantes. Sí. Tienen un montón de tentáculos. Pero tienen como una especie de exoesqueleto. Sí, no pueden hablar, no, porque hacen telepatía. Sí. Y es la forma de que son como unas langostas que lo que hacen es viajar de mundo en mundo, consumen los recursos y después van al siguiente. Sí. Y por eso querían nuestro mundo, para consumir los recursos, el agua y todo lo que tenemos. Bueno, hay una escena clave que en este caso a mí me encanta, que es cuando están en el Área 51 y mientras los científicos intentan estudiar al alienígena que tienen capturado, se despierta y utiliza esa telepatía que decías tú para comunicarse con los humanos y decirles pues que o se rinden o los van a exterminar, ¿no? Pero sobre todo, y luego le pegan unos tiros y ya no queda alienígena. Y de esta película hay una segunda parte que se llama Independence Day Contraataque, que es muy mala, no os recomiendo que la veáis. La primera, aunque tiene mucho tinte de aventura y de acción y no está mal, estamos hablando que es una película del 96, pero está bien. Y sobre todo, pues... Muy norteamericana. Muy norteamericana, muy de la banderita, muy de unimos a todos los pueblos de la Tierra. Y la segunda tiene mejores efectos especiales, pero el argumento es una castaña. No recomendada por pinta de ficción. No estaría dentro de nuestras 100. A ver, yo creo que lo único salvable de esta película de Área 51 del contraataque, de Independence Day y el día del contraataque 2 sería la última escena donde hay una esfera que viene y comenta de que ellos son una especie alienígena que ha sucumbido y ha muerto por culpa de estos extraterrestres y que ella es la única IA que ha sobrevivido y que esto ha ocurrido en miles de planetas y esta especie pues siempre ha vencido y que ninguna especie ha logrado combatirlos. O sea, ninguna ha tenido la fuerza de voluntad para hacerlo. Bueno. Y ella está sorprendida de que los humanos, con la poca tecnología que teníamos, los hubiésemos frenado. Nosotros estamos en la edad de piedra, hay que decirlo. Claro, sí, pero entonces hace resaltar lo que más tiene la raza humana, que somos bélicos, que hemos vivido siempre en guerra y que cualquier especie que pretenda dominarnos, la única forma para obtener el planeta es exterminarnos, porque no vamos, aunque si queda un ser humano en pie, va a luchar. Vamos a seguir luchando. Entonces esa parte me gustó. Sí. Y además los invitaban como a una rebelión de planetas aliados para luchar contra ellos. Sí. Esa parte me gustó. Bueno, pasamos a una que nos vamos a reír porque esta os digo que no la había visto y me la vi la semana pasada y esto es Canela en Rama. Es de comedia. Se llama Paul y es una película de comedia y ciencia ficción que, bueno, se estrenó en el 2011 y... bueno, tiene muchos puntos de cultura, o sea, de lo que sería humor y de cultura, pues, friki, geek, o del género de la ciencia ficción, que vamos a repasar, porque es muy buena. Hay una serie de personajes que es Paul, y la conexión en este caso con el Área 51 es que Paul, que es un extraterrestre, que tiene unas maneras bastante obscenas, se ha escapado del Área 51 donde lo tenían retenido y porque básicamente... ya le habían sacado todo el conocimiento que le podían sacar. El tío es sarcástico, es irreverente. Es un macarra. Es un macarra total. Es un macarra. O sea, tú coges un macarra normal nuestro y le pones un cuerpo de alien y es exactamente igual. Pero además es bastante vulgar. Y entonces él intenta regresar al planeta. Luego hay dos friquilongos totales, que es Grimm y Clive, que están en un viaje porque van en una autocaravana y se encuentran a este ser por ahí, perdido. Y entonces, pues... tienen todo tipo de aventuras lo recogen, luego recogen a una chica que es súper mega religiosa que se llama Ruth, que me encanta el papelón, que es Kristen Wiig, y bueno,
sí, eso hace que se empieza a cuestionar sus creencias, ¿no? Lo de que la religión y la ciencia y cosas que pensamos que no son reales y sí lo son, nos hacen cuestionarnos todo el tema. Luego hay un personaje que es Jason Bateman, que es Zoil, que es un agente del gobierno que les va persiguiendo durante todo el camino, porque es un poco road movie, ¿no? Sí. Y bueno, y luego está la aparición estelar de Sigourney Weaver al final de la película como el gran hombre, pero en realidad es Sigourney Weaver. Es una mujer. Y bueno, que tiene todo ese trasfondo de la ciencia ficción, de Alien y demás. De hecho, ahora vamos a revisar una serie de momentos de la peli. Cuando hace... Pero, Cuando él tiene una mano que tiene solamente 4 dedos. sí. Y cuando es una peineta, solamente dobla 2 dedos y el otro. Y además manda a la mierda a todos. A todo el mundo. En cualquier momento. Sí. Entonces, lo que hacen es que aparecen en una Comic Con y después siguen con su autocaravana, camino, ¿no? Y recogen a Paul, recogen a Ruth. Y por la autopista y siguen 375. Y van precisamente por las 375, la carretera o la autopista extraterrestre. Y hay una serie de referencias muy buenas. Hay a una cosa que se llama el buzón negro. El buzón negro, que todos los entusiastas de los ovnis y de los extraterrestres conocerán, y yo no conocía, y eso que me gusta el tema. Bueno, pues aparece, hacen una parada en el viaje porque ese buzón es conocido por los aficionados como que ahí dejan mensajes, como que es un sitio que en este caso no es negro, sino que es blanco el que aparece en la película, pero que es como que en la ruta pueden llegar a dejar en ese buzón. Es como muy friki por todo el mundo, por lo visto, para en ese lugar hacerse la foto con el buzón. Luego hay otra cuestión que es referencias a otras películas, ¿vale? A otras películas como pueden ser, pues por ejemplo, los 5 tonos, en este caso, de Encuentros en la tercera fase. Sí, y que Paul dijo que fue idea de él, los expedientes X, y que lo insinuó mientras estaba haciendo reteo en el R51 y lo están interrogando. Sí. Entonces él insinuó eso y que fue idea de él que hacer esa serie. La serie de los expedientes X. Aparecen los 5 tonos del ti-tu, ¿sabes? Sí. Estas señales luminosas y sonoras que en la película Encuentros en la tercera fase intentamos utilizar para comunicarnos, pues sale esta cuestión y salen esas notas, el re, mi, do, sol, pues esa melodía se utiliza para establecer contacto con la nave alienígena en Encuentros en la tercera fase. Y esto aparece en Paul porque, bueno, pues juegan con esa conexión cultural de los fanáticos del género y con esa escena. Y está muy bien porque dice, hay otro momento en la peli en el que cuando aparece Sigourney Weaver también hacen la referencia a Alien y dice la frase de apártate de ella, puerca, ¿vale? Como en Alien 2. En Aliens, sí. Vale, pues en esta la vuelven a decir cuando aparece, en este caso, Sigourney Weaver. No solo eso, sino que, por ejemplo, pues aparece también en el contexto de Regreso al Futuro, otra de las frases que dicen y que tiene referencia a otra película de la ciencia ficción, de Regreso al Futuro en concreto, cuando el Dr. Emmett Brown dice esa famosa frase de donde vamos no necesitamos carreteras. Pues en este caso dice donde vamos no necesitas cepillo de dientes. Así todo el rato, o sea, son un montón de referencias de la ciencia ficción dentro de una película de ciencia ficción y la verdad es que le dan un salseo muy bueno. Y al final de la película, cuando ya llegan al posible emplazamiento donde van a recoger a Paul sus amiguetes, sus otros extraterrestres, pues aparece una montaña que se llama Devil's Tower, que también aparece en Encuentros en la tercera fase, que es una formación geológica súper brutal que hay, de unos 386 metros desde su base, de base, y unos 867 metros de altura sobre el nivel del mar. O sea, es un pedazo de... Es como si hubiesen puesto ahí un cacharro de piedra. Pues esta sale y precisamente ese emplazamiento es el que es elegido por los compañeros de Paul, por los extraterrestres. Para recogerlo. Entonces, hay un montonazo de cosas en la película, y estas son algunas, las más reseñables a lo mejor, pero hay un montón de referencias
a lo que es la cultura friki de la ciencia ficción, de los ovnis, pero sobre todo de la ciencia ficción en general. Y está muy bien, es muy divertida. De hecho, yo la recomiendo a cualquiera que se quiera reír un rato y ver a un extraterrestre en acción. Para nombrar aquí cosas curiosas, hay un documental del que hablamos en el capítulo pasado de Bob Lazar, Área 51 y Platillos Voladores, Sí. en donde Bob Lazar fue el primero que dijo haber trabajado en el Área 51 y que vio un platillo volador y que estuvo trabajando haciendo tecnología inversa, ingeniería inversa, y que también llegó a ver algún alien. Sí. Entonces vale la pena verlo. Y luego dentro de películas que no son puramente de ciencia ficción, sino que en este caso son aventura ficción, como sería Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal, que no es una gran película dentro de lo que es la saga, precisamente yo diría que es la más floja de las 5, pues en esta cuarta entrega de la saga, que es de 2008, nuestro amigo Indiana Jones se infiltra en el Área 51 y va buscando una serie de artefactos y secretos relacionados con civilizaciones antiguas y posible vida extraterrestre. Entonces, mola mucho la escena, si no la habéis visto. De hecho, yo creo que es de lo mejor de la película, en el que entras a un sitio, un almacén lleno de cajas marcadas, donde hay de todo, y no os digo las cajas que hay porque lo que mola es verlo y hacer wow, eso está ahí, eso está ahí, Reconoces. Tienen esto guardado ahí. Otra cosa que tienen, y ya tienen un montonazo de cosas en el Área 51, todo súper secreto, súper críptico, cosas que están pues en boca de todos cuando hablamos de teorías de la conspiración, pues eso está ahí y Indiana Jones lo va viendo en el Reino de la Calavera de Cristal. Y ahora pasamos a la parte de libros. Venga. Bueno, aquí tenemos, tuve un conflicto en donde había una serie Área 51 de Robert Doherty y dije, me voy a leerlo. Entonces empecé a buscarlo y encontré Área 51. Dije, mira, este fue. Además se llamaba La Respuesta y tú dijiste, este es. Sí, Área 51, la respuesta. Dije, me lo leo. Me lo leí y yo dije, este libro da por hecho muchas cosas. ¿Qué pasa aquí? Ya cuando iba terminando dije, seguro que hay un primer libro. Y cuando terminé de leerlo, dije, seguro que hay un tercero. Que estamos ahí tomando unas cañas con Josito. Le dije, oye, este libro un poco raro. Sí, está muy bien, muy divertido. Y entonces me dijo, espérate, voy a mirarlo. Y descubrimos que son 9 libros. Pero solo hay 2, el primero y el segundo. El primero sería Área 51 del 97, ¿vale? Que introduce lo que es el Área 51 como lugar de tecnologías extraterrestres y revela conexiones con antiguos enigmas históricos y demás, porque tiene que ver con el tema de las pirámides un poco y también va nombrando muchas cosas de la historia como mezclando, pues eso, la ficción, la realidad, cosas que son pues siempre controvertidas y entonces este Área 51 es el primero, el que se ha leído Cher es Área 51, La Respuesta, que es del 98 y son los 2 únicos que están en castellano. Pero hay que decir que luego vienen Área 51, La Misión, El Destino, El Arca, Excalibur, El Grial, El Código de las Rosas, Nosferatu, ¿vale? Pues hasta 9 libros, pero hay 7 que solo están en inglés. Para los que les guste la ciencia ficción y quieran leer esto, se le va la pinza porque lo que hace es lo siguiente. El Área 51 fue construida justamente en un lugar aislado porque ahí es donde estaba una nave nodriza. Después descubren, en las pirámides de Egipto y en otros lugares muy icónicos de la raza humana, descubren que existen tecnología muy avanzada que son como una especie de centinelas. Sí. Y estos centinelas en teoría nos controlan o protegen de una probable intervención. Descubren cómo encenderlos y también durante el libro vemos de que hay una señal que se manda al espacio y lo responden desde Marte. Y los que estaban, los dueños de esta tecnología, están en Marte y despiertan y vienen a la Tierra nuevamente. Sí. El libro dice si son buenos o malos. Ya. Y la raza humana tiene que decidir. Vale. Bueno, ya creo que a lo mejor para terminar, un libro, en este caso, que trata del Área 51 desde lo que sería la historia y los documentos desclasificados y los testimonios de un montón de ex trabajadores de lo que sería el Área 51. En este caso es un libro de la periodista Annie Jacobsen que se llama La historia jamás contada de la base militar
más secreta de América, ¿vale? Yo lo tengo en el disparadero, pero aún no he podido empezar, pero creo que tú te lo has empezado ya, ¿no? Sí, él lleva una parte leída bastante... a ver, debo decir de que el libro está muy bien escrito, tiene muchas referencias que son legales, porque es un libro que habla sobre algo muy serio, entonces está muy respaldado y es, en teoría, lo más real posible. Sí. Y demuestra cómo el Área 51 fue creada para ser un lugar donde se avanzara la tecnología y la fuerza armamentística de una forma extrema, Sí. para conseguir lo que en ese momento era ciencia ficción, que eran los drones, Sí. los aviones Espía, hipersónicos, pero sí. los aviones ocultos, Eso es. los cohetes y mucha más tecnología que en teoría todavía sigue funcionando. Sí, porque sí, básicamente eso no ha cambiado. Es decir, en este caso los Estados Unidos quieren ser, o que han querido siempre ser, punteros en todo tipo de tecnologías armamentísticas porque es la forma de tener el palo más gordo. Y aquí lo consiguen ¿cómo? Pues metiendo mucho dinero y mucho secreto y metiendo científicos a desarrollar todo tipo de tecnologías y armas que no nos caben ni en la cabeza, que seguramente si nos enseñasen lo que tienen ahora mismo ahí, pues no nos lo creeríamos, y que seguramente yo creo que van un poco midiendo a la competencia, en este caso estoy diciendo pues países como Rusia y demás, y lo que hacen es intentar ir un pasito más adelante para que si el otro viene a darme un palo, yo tengo un palo más grande o bueno, y me puedo defender. Todos sabemos que la tecnología es lo que nos da el ser puntero tecnológicamente, es la que nos da el control sobre los demás. Sí, básicamente. Y antes, en los años 70, habían dos superpotencias, que eran la antigua URSS Sí. y Norteamérica. En este momento hay varias potencias que entran en juego, porque Sí. no solamente están los rusos, sino también están los chinos que quieren, y también están los hindúes, y también está la Unión Europea, y también está Norteamérica. Entonces somos muchos que estamos luchando en contra del tiempo para controlar esas tecnologías nuevas, que dentro de eso se incluyen la inteligencia artificial, los ordenadores cuánticos, las nuevas tecnologías de aviones, de cohetes, volver a la luna, como han hecho los chinos que han ido a la parte oscura de la luna. Entonces estamos en una carrera tecnológica. Que además está acelerando debido, en Claro, este caso, al tema de la inteligencia artificial. y a la inversión externa de que quieren ir a Marte y que Elon De Musk poner dinero. quiere sacar dinero allí, y realmente yo creo que dentro de 20 o 30 años habrán viajes al espacio suficientemente baratos para que una persona de clase media pueda hacerlos. ¿Os acordáis de 2001? Y ese avión de la Pan Am que va hacia la estación espacial. Pues bueno, más o menos. No es 2001, sino que será 2051. Bueno, pues yo creo que con esto acabamos con el Área 51, un doble episodio que no estaba planeado como doble episodio, ha salido así, realmente demasiada información, muchas cosas las dejamos guardadas porque no éramos capaces de resumirlo todo. Y porque yo creo que hay muchas cosas que están más relacionadas con el fenómeno OVNI, que nos las vamos a guardar para cuando corresponda y tener ese material inédito en nuevos episodios. Acabamos de empezar la temporada. Bueno, estamos súper contentos de seguir en antena. ¿En antena? ¿Se puede decir en antena? Eso es muy viejo. Eso es muy viejo. Pero sobre todo nos encantaría que participaseis, como hemos dicho, en el club de lectura, que reviséis, por ejemplo, alguno de los capítulos que llevamos a cabo la temporada pasada. Tenemos una página web nueva en la que también están esa maravillosa lista de las 100 de Pinta Ficción, y estamos planificando alguna que no tenga que ver con películas, sino con otro tipo de formato, ¿no? Sí, podemos, por ejemplo, subir una lista de los 100 mejores libros de ciencia ficción de la historia, que probablemente están muy relacionados las películas con los libros. Sí. Pero como buen lector, sé que las películas se quedan cortas la mayoría de veces, sobre todo en ciencia ficción, cuando hablamos de libros muy buenos, como los que vamos a leer los próximos meses. Sí, recordamos los libros en este caso, de nuestro club de lectura, que, bueno, empezamos en enero con un libro de James Bliss, que espero que ya hayáis empezado a leer, que se llama Un caso de conciencia, premio Hugo, y
que vamos a dejar para febrero, Pórtico de Frederick Paul, pues un libro que fue premio Nebula. Bueno, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Pinta Ficción, el podcast. Sumérgete en nuestras historias y disfruta alimentando tu imaginación. Suscríbete en las principales plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, YouTube Music o iBooks, entre otras. Síguenos en X, Telegram, WhatsApp, Facebook e Instagram buscando Pinta Ficción. Más información en nuestra web pintaficción.es.